Buenos días, iglesia. Qué bueno poder estar otra vez reunidos para adorar al Señor, donde están ustedes, en sus casas, en el lugar donde Dios les tiene en este tiempo. Espero que sea de bendición, que estén con salud y que sus familias también estén bien. Y los que están viéndonos desde otros países, bienvenidos a nuestro servicio aquí en Austin, Texas, Nueva Vida, y esperamos que este servicio sea de bendición para ustedes. Queremos que la palabra de Dios corra y llegue a otras personas. Así que hágame un favor antes de empezar. Quiero que me hagan un favor. Si usted puede hacerlo desde su teléfono en estos momentos, hágale compartir o share ahí al servicio esta mañana para que sus amigos puedan ver. Use su teléfono o no sé qué aparato tiene, pero que usted pueda empezar a compartirlo para que otros en otros países puedan vernos o sus amigos aquí en Austin puedan verlos. Algunos necesitan escuchar el mensaje esta mañana de la palabra de Dios. Y vamos a continuar hablando acerca de estar quietos. Dios nos llama a quedarnos quietos. Déjeme orar para empezar. Padre, háblanos esta mañana. Dígale ya al Señor, háblame, Señor. Dígale, háblame, Señor. Enséñame, Señor. Ayúdame a estar quieto y conocerte, Señor. Gracias, Padre. Háblanos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Hoy queremos hablar acerca de aprender a quedarnos quietos. La semana pasada hablamos sobre la importancia de que si vamos a conocer a Dios, tenemos que reconocer que necesitamos estar quietos. Así que esta mañana quiero que piense en este pensamiento. Quedarse quieto es darle a Dios todo el control. Dígalo ahí en su casa. Quedarse quietos es darle a Dios todo el control. Quedarse quietos es darle a Dios todo el control. Cuando usted está quieto y está concentrado y pensando en Dios y dejando a Dios que Él obre en su vida, sencillamente usted le da el timón a Él como que Él está manejando. Sencillamente Dios toma el control de todo. Dios toma el control de las circunstancias, Dios toma el control de los problemas, Dios toma el control de la vida, Dios toma el control de todo. Eso es lo que Dios realmente quiere, desea y espera de cada uno de nosotros. Que estemos quietos, que pongamos toda nuestra confianza en Él de tal modo que Él pueda obrar. Y hay un pasaje en la Escritura, entre todos los que hay, que nos muestran esta lección. Se encuentra en el libro de Éxodo. Un hombre grande que Dios usó mucho, Moisés, que Dios tuvo que llevarlo por el camino del desierto para que él aprendiera a confiar en Él. Después de estar 40 años en el desierto siendo entrenado por Dios, regresa a Egipto porque Dios le pide que libere a su pueblo. Y entonces en ese contexto Dios decide que va a sacar a Israel a la libertad. Llega el día de la libertad. Han tomado la Pascua, han visto las plagas que Dios mandó hacia Egipto y ellos están listos para salir y el pueblo empieza a salir de Egipto. Ahora, interesantemente, Dios va guiando al pueblo a través de Moisés y Dios no llevó a Israel por el camino más corto, sino que los hizo dar un rodeo, dar una vuelta en dirección hacia el Mar Rojo. Ellos salieron de un lugar que se llamaba Sucot y acamparon en Etam, donde comienza precisamente el desierto. De día Dios los guiaba con una columna de nube. De noche Dios usaba una columna de fuego, y esa era la guía de Dios. Imagina usted viendo a ellos la columna guiándoles, y si la columna se hacía a la derecha, todo el pueblo, los miles y miles de hombres y mujeres que iban a pie se tenían que hacer hacia la derecha, si era a la izquierda se tenían que hacer a la izquierda. Iban siendo guiados por Dios, la misma presencia de Dios, algo que ellos no habían visto en toda su vida allí en Egipto. Así que luego Dios les manda que den una vuelta y hagan como que regresan hasta llegar a un lugar que se llama Baal Zephón.
Y ahí Dios los está llevando prácticamente, en ese comienzo, en esa dirección hacia el Mar Rojo, Dios los está llevando prácticamente a un lugar que tiene tope, a un lugar donde no hay salida. Por un lado, ellos tienen al Mar Rojo, pero por el otro lado, atrás de ellos, tienen Egipto. ¿Y sabe qué pasa? Dice la Escritura que Faraón y sus funcionarios cambian de opinión, de parecer, al darse cuenta de que ellos han dejado en libertad al pueblo de Israel, y dicen: ¿cómo es posible? Los hemos dejado libre. Así que vamos, dice Faraón, preparen todos los caballos, los carros que tenemos, y vamos a ir a perseguirlos. Y deciden empezar entonces a perseguir a los israelitas. Éxodo 13, 17 y 18 dice estas palabras y nos cuenta esta historia. Dice: cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el camino más corto, pues pensó: si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea a los israelitas y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Ellos siguen las instrucciones de Moisés, siguen las instrucciones que Moisés les está dando y van hacia el Mar Rojo. No se han dado cuenta que vienen los egipcios detrás de ellos. Sin embargo, cuando estaban saliendo ya rumbo a esa libertad, a la tierra prometida, muchos de ellos, recuérdense que habían nacido ahí, muchos de ellos se habían creado ahí. Esa generación prácticamente no había conocido otro lugar fuera de Egipto. Ellos tenían las costumbres, influenciados por las costumbres egipcias. Ellos tenían muchas cosas, quizás hasta los aretes en las orejas, que los mismos egipcios usaban. Ellos tenían el estilo de vida de los egipcios. Ya ellos hasta casi olían a Egipto. Pero Dios necesitaba que este pueblo aprendiera una lección, y Dios quería enseñarle a su pueblo un nuevo estilo de vida. Pero para poder hacerlo, primero Dios tenía que atraer la atención de ellos, y fue por eso que Dios los lleva al Mar Rojo. ¿Ellos tenían temor de Dios? Sí, definitivamente. ¿Ellos sabían que Dios existía? Sí, ellos sabían que Dios existía. Ellos sabían que había un Dios misterioso que no podían ver, comparado con los dioses egipcios que sí se podían ver. Ellos sabían que el Dios de Israel era un Dios diferente. Así que Dios sabía que ellos necesitaban la experiencia del Mar Rojo para aprender algunas cosas acerca de quién es Dios. Y esta fue una de las valiosas lecciones que necesitaban aprender desde bien temprano en su peregrinaje en el desierto. Así que Dios lo había planeado todo con anticipación. Dios lo había arreglado, porque Dios siempre hace las cosas así. Él planea todo, Él sabe lo que necesitamos, planea nuestra vida, Él sabe las experiencias que debemos pasar. Así que el Señor quería a este pueblo darles el gusto de que ellos vieran que la batalla era de Dios. Y Él quería dar la batalla por los hebreos. Y durante toda su vida estos hebreos habían estado luchando sus propias batallas. En la batalla de estar siendo esclavos allí y no poder ser libres. Ellos tratando de complacer a los egipcios. Ellos tratando de vivir una vida y quizás de adorar a Dios por sus propias fuerzas. Pero ahora era el tiempo en donde Dios quería mostrarles que Dios era el pueblo de Israel, y por lo tanto ellos tenían que aprender que de ahora en adelante Dios iba a pelear las batallas por ellos. Así que lo único que tienen que hacer era esperar y confiar en Dios. Y eso es lo que Dios les está enseñando aquí en Éxodo a ellos, en este capítulo que vamos a ver hoy, que tienen que confiar en mí, dice Dios. Ahora, despreocúpense de todo lo que ustedes tienen que hacer. Sencillamente sigan mis instrucciones y esperen que yo voy a pelear por ustedes las batallas. En Éxodo capítulo 14, versículos 10 al 12 dice así la Escritura. Quiero leerlo para ustedes. Éxodo 14, 10 al 12 dice: el faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor.
Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en este desierto. Lo que pasa aquí es que cuando los israelitas vieron a los egipcios que estaban tras ellos y, como dice esta versión, casi pisándoles los talones, muy cerca de ellos, acercándose, entonces clamaron a Dios. Y clamaron a Dios. Y esta es la primera vez que ellos claman a Dios así en masa como pueblo. Y empiezan a llorarle a Dios y dicen: Señor, ayúdanos, Señor. ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos hacer? Pero después de esto empiezan a culpar. Y van donde Moisés, después de clamar a Dios, empiezan a ver a quién le echan la culpa. El culpable de todo esto, obviamente, para ellos era Moisés. Y le dice: Moisés, allá te decíamos que nos dejaras en paz. Estábamos bien allá. Estábamos tranquilos allá. No necesitábamos salir. Allá por lo menos había sepulturas, habían cementerios, había donde enterrarnos, donde poder morir. Aquí no tenemos nada en este desierto. Mira, vienen tras nosotros. Y empezaron a reclamarle a Moisés. ¿Se imagina usted a Moisés en ese momento, escuchando las voces de toda la gente, reclamándole, diciéndole: no, nos hubiera dejado allá, no hubiéramos salido de aquí, mira dónde nos has traído? ¿Se imagina el pobre Moisés? Y Dios dice que él era el hombre más manso sobre toda la tierra. Pero ¿no es cierto que esa es la forma también como nosotros manejamos situaciones de apuro? Cuando estamos en apuro, ¿no es cierto que si no estamos en contacto con Dios, entonces buscamos a Dios? No hemos ido a la iglesia, no hemos leído la Biblia, no hemos orado, pero viene un asunto de apuro y Dios mío, ayúdame. Y si no viene el apuro, si el alivio no llega de inmediato, entonces comenzamos a buscar a quién le echamos la culpa. Si no fuera por mi jefe, si no fuera por esta situación, si no fuera por la pandemia, si no fuera por aquí y por allá. Y empezamos a echarle la culpa a todos o a alguien. Esa es la reacción que muchas veces tenemos. Así que lo que el pueblo le reclama a Moisés suena como esto. Mire, le voy a leer lo que prácticamente estaba diciendo el pueblo. Nosotros habríamos preferido estar seguros como esclavos que ser hombres libres en peligro. Eso es lo que le estaban diciendo a Moisés. Nos hubiéramos quedado allá, nos hubiera dejado en paz. Sencillamente dejaron de ver para arriba en el Dios que deberían confiar y cambiaron su mirada hacia las circunstancias. Y así hacemos nosotros: culpamos, nos preocupamos, nos volvemos ansiosos, molestos, nerviosos e incluso a veces hasta demasiado ambiciosos. Allá estaba mejor. No estaba mejor allá, porque la Biblia nos dice que ellos clamaron y que Dios escuchó el clamor de los hijos de Israel. Ellos no estaban contentos en Egipto. Ellos no estaban contentos con la esclavitud dura que tenían allá. Pero ahora le dicen a Moisés: estábamos mejor allá. Y no es cierto que cuando estamos en apuro, como que nuestra mente se tupe y no sabemos qué hacer, no sabemos cómo pensar y decimos cosas ilógicas. Ellos estaban diciendo algo ilógico: estábamos mejor allá, allá habían sepulturas. Pero realmente habían estado clamando a Dios allá de Egipto. Muchas veces creemos que podemos hacer todo por nosotros mismos, pero debemos aprender que si Dios nos está guiando, entonces tenemos que aprender a estar quietos y dejar que Él tome el control de nuestras circunstancias. Cuando lo hagamos, mis estimados hermanos, nosotros también veremos y aprenderemos más acerca de los caminos de Dios, de ese camino de Dios que es único, que libera de tormentos, que saca de apuros, que nos fortalece nuestra alma y que nos hace tener una perspectiva nueva y diferente y buena. Ese es el camino que Dios quiere que veamos, pero necesitamos estar quietos. El pueblo de Israel estaba afligido, miraron hacia atrás y solo vieron carros tirados por caballos, un ejército con gran caballería que venía detrás de ellos, dispuestos a matarlos. Claman a Dios, le reclaman a Moisés. Y mire lo que dice versículo 13 y 14. Mire la respuesta de Moisés. Parece insólita. Dice versículo 13 y 14.
No tengan miedo, les respondió Moisés. Mantengan sus posiciones o manténganse firmes, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy están viendo, que ven atrás, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. ¡Wow! Eso es lo que Dios está diciéndoles a ellos. Quédense quietos y contemplen lo que yo voy a hacer. Quédense quietos y observen lo que yo voy a hacer, lo que Dios va a hacer. Dice Moisés, estos egipcios que están viendo ya no los volverán a ver jamás, porque Dios va a pelear por ustedes. El mar enfrente, no hay salida. El ejército egipcio atrás. Yo no sé si usted ha estado en una situación así donde ha tenido al mar enfrente, el mar del problema, el mar de las turbulencias económicas, el mar de las preocupaciones, el mar de la enfermedad, el mar de las malas noticias. Y atrás el ataque de su familia, el ataque de sus amigos, el desprecio de otras personas. O quizás lo despidieron de su trabajo, o quizás perdió mucho su negocio, o quizás sus cuentas se vinieron abajo. Y tener esa presión de esos dos lados. No puedo ir hacia adelante porque está el mar. No puedo ir hacia atrás porque voy a morir. Eso es lo que estaba en la mente de los israelitas. Y Moisés le dice, quédense quietos. Porque quedarse quieto es darle a Dios todo el control. Quedarse quieto es darle a Dios todo el control. Es dejar que Dios tome el control de tus circunstancias. Moisés le dijo a los israelitas, el Señor luchará por ustedes. Quédense quietos. No tienen que hacer nada. Él va a luchar por ustedes. Y ellos fueron testigos de lo que Dios había todo ese tiempo atrás planeado. Vieron y aprendieron más acerca de los caminos de Dios en ese momento que en todo el tiempo atrás que ellos habían vivido allá en Egipto. Los llevó a ese otro extremo aparentemente sin salida, los llevó a una situación intransitable e imposible. Dios los estaba llevando a ellos a que vieran que para lo que ellos pensaban que era imposible, para ellos era posible para Dios. Porque Dios es Dios de imposibles. Porque Dios es capaz de hacer mucho más de lo que nosotros podemos comprender y entender. Nuestra mente es limitada, pero Dios no. Nuestro pensamiento es limitado, es estrecho, pero Dios no es. Él es grande. Lo que Él quiere es que te quedes quieto, que pares de buscar soluciones, que pares de estar tú tratando de resolver los problemas y que confíes en Él de la manera en que Él quiere, quedándose quieto para ver su obra y su majestad. Cuando usted se encuentre en un callejón sin salida, llevado por Dios a esa difícil situación, es ahí donde descubrirá unas buenas sorpresas planeadas especialmente para usted, planeadas por Dios obviamente. Pero muchas veces usamos la respuesta humana que tenemos acá, la respuesta humana hacia el pánico. La respuesta humana, el pastor Charles Swindoll dice que la respuesta humana hacia el pánico contiene 4 cosas. Nos asustamos, corremos, atacamos, se lo contamos a todo el mundo. Eso es lo que hacemos, dice. Nos asustamos, corremos, atacamos, se lo contamos a todo el mundo. Pero el consejo de Dios ante el pánico es, no tengan miedo, estése quieto, vea cómo Él actúa y manténgase tranquilo. Eso es lo que Dios dice. ¿Por qué estás desesperado? ¿Por qué estás en pánico? Yo quiero que confíes en mí. Y el pueblo de Israel está en medio de esto, oyendo las palabras difíciles de entender y de escuchar de Moisés. ¿Cómo es eso? No teman, no tengan miedo. ¿Cómo es eso? Quédense quietos. ¿Cómo es eso? Yo no puedo hacer esto. Tengo que hacer algo o voy a nadar. No puedo nadar ahí en ese mar. Porque voy a morir, me voy a ahogar o me van a asesinar. ¿Para dónde voy?
Ellos estaban en una encrucijada y Moisés le está diciendo, no, este es el momento en que ustedes tienen que confiar en el Señor. Y Dios hace 3 milagros allí en ese momento. Movió la columna de nube que iba delante de ellos y la puso atrás de ellos, dice Éxodo capítulo 14, versículos 19 y 20. El ángel de Jehová dice que viene y mueve esa nube que los guiaba a ellos y la pone atrás de ellos en vez de adelante. Y de noche se convierte en una columna de fuego que separaba al ejército egipcio del pueblo de Israel. Segundo milagro es que abrió un camino a través del Mar Rojo. Dios envía un viento muy fuerte para que abra el mar en 2 partes y mantenga seco el camino. Ellos no caminaron por un pantano, ellos caminaron por tierra seca. Y tercero, Dios confundió a los egipcios, dice versículo 24 y 25. Los egipcios el pueblo de Israel pasó toda la noche caminando. Eran miles y miles de personas caminando y caminando y caminando, pasando y cruzando la parte abierta del Mar Rojo. A un lado tenían una pared de agua, al otro lado tenían otra pared de agua. Ellos caminaron en seco por eso toda la noche hasta llegar al otro lado. Cuando el último de ellos pasó, Dios le dijo a Moisés, ahora tú tienes que poner tu vara y cerrar ese mar. Y lo cierra. El mar, el ejército egipcio había caminado también pensando, si ellos pasaron, nosotros también podemos pasar. Y ahí Dios los confunde y hace que esas 2 paredes de agua tan grandes caigan sobre el ejército egipcio y lo hagan desaparecer ahogados. Así de sencillo, pero así de increíble también. El objetivo final de Dios es llevarnos al punto en el que, sin importar lo que está sucediendo, mantengamos la calma. ¿Se puede imaginar usted aquel silencio que debió haber habido en Israel después de ver caer esas 2 murallas de agua sobre el ejército egipcio? Caer esas 2 murallas, ahogar completamente a ese ejército y quedarse ellos en el camino de la libertad. Ellos sencillamente hicieron lo que Moisés les estaba pidiendo: quédate quieto y confía en lo que yo voy a hacer, porque eso es lo que dice Dios. Esto me recuerda, en una ocasión con mi familia tuvimos la oportunidad de ir a un campamento en Colorado. Allá en ese campamento hicimos varias actividades, pero una de las actividades que hicimos es lo que se llama rappelling, que es bajar con un lazo de la altura de un peñasco. Y el campamento tiene ya escogido ese peñasco. Es un peñasco altísimo, es una roca gigante realmente, que desde abajo no se mira tan alta, pero desde arriba es muy alta. Y recuerdo que subimos todos hasta la cima de ese monte, ese peñasco, y estando ahí estaba un equipo de personas con sus arneses y con lazos y todo lo que implica para la seguridad de aquellos que van a bajar de forma vertical por esa roca. Y recuerdo haberme puesto, a mí me encanta hacer eso, pero recuerdo haberme puesto al frente ya cuando el líder dijo: amárrate bien. Aseguré mi arnés, estaba ya listo, agarré mi lazo y me dio un guante y me dijo: vas a sostenerte con este guante, vas a ir bajando y quiero que te vayas a la orilla de la roca. Esa parte de ir a la orilla de la roca era tan difícil. Y lo primer pensamiento fue: ¿está seguro este lazo? ¿Este lazo puedo confiar en él? ¿Puedo estar seguro de que este muchacho me va a sostener a mí aquí? Y era un asunto de fe prácticamente. Entonces me hice hacia atrás, llegué a la orilla de la roca, sosteniendo el lazo como él me había indicado. Recibí las instrucciones, me puse a la orilla de la roca, pero no es lo mismo estar viéndola hacia abajo que estar sin ver absolutamente nada. Entonces él dijo: bueno, deja caer tu cuerpo y quédate quieto hasta que yo te dé instrucción. Mi cuerpo empezó a caer hacia atrás, sostenido por el lazo,
Y llegó un momento en que quedé completamente quieto, solo viendo y sabiendo que hacia atrás de mí estaba esa caída, esa roca vertical, y que si algo pasaba en esos momentos, si ese lazo se reventaba, si él soltaba la seguridad que tenía, yo iba a caer y me iba a hacer pedazos posiblemente allá. Ese momento de quedarme quieto, que fueron segundos, tal vez diría yo 5 segundos, 7 segundos, no sé, me parecieron eternos. Me parecieron eternos. Y me dio mucho miedo. Pensé, ¿qué va a pasar? ¿Me va a soltar? ¿Me va a agarrar bien? ¿Me voy a sostener bien? ¿Lo voy a poder hacer? Pero era un asunto de esos segundos, estar quietos y esperar la instrucción que Él nos iba a dar para saber cómo bajar. La experiencia fue maravillosa, pero recuerdo muy bien ese momento de estar quieto en la altura, en el vacío completamente, sostenido apenas por un lazo. Eso es lo que Dios nos pide. Que en la vida, en el caminar diario de nuestra vida, aprendamos a estar prácticamente dependiendo de esa conexión, de ese lazo que nos conecta con Él, de esa relación que nos conecta con Él. Y que no miremos hacia ningún lado, que no pensemos en la altura de lo que vamos a experimentar o de lo que va a venir, del problema, del tamaño del problema, de la grandeza que tiene ese problema. Que pensemos y confiemos como en aquel momento en ese rappelling, confiar plenamente en que Dios tiene el control y que Dios realmente quiere que nosotros confiemos en Él y que nos quedemos quietos, que no hagamos nada. Que confiemos en Él. Versículo 30 y 31 de Éxodo 14 dice así: en ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Escuche esto, vieron los cadáveres allí en la orilla del mar. Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, la reacción del pueblo de Israel es: temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. Creyeron en Dios. Estos que habían vivido en Egipto viendo dioses, muñecos falsos, que habían escuchado de Jehová Dios y que practicaban ciertas ceremonias religiosas, su relación era, no había una sinagoga, no había un templo, no había nada de eso. Era solamente de boca a boca que transmitían el mensaje, el temor de Dios. Ahora están viendo al Dios de Israel que pelea la batalla por ellos. Sencillamente se quedaron quietos y vieron al Dios de Israel actuar. Vieron al Dios que puede hacer mucho más de lo que podemos entender. Ese es su Dios, es mi Dios. Ese es el Dios que proclamamos, ese es el Dios que exaltamos, ese es el Dios que transforma a todos, es el Dios que puede hacer mucho más de lo que nosotros podemos entender. Pero déjeme decirle una cosa, Dios no nos necesita ni a usted ni a mí. Dios no lo necesita a usted, Él puede manejarse perfectamente sin nosotros, por más sorprendente que pueda parecer. Dios se maneja por sí solo. De hecho, Dios prefiere que usted y yo no nos hagamos, que no nos metamos, nos hagamos a un lado y le dejemos a Él la batalla. De hecho, Dios prefiere eso, porque Dios quiere pelear por nosotros. Esta es una batalla de Dios, no nuestra. Y tenemos que entender nosotros que no debemos estorbar el trabajo de Dios en nuestra vida. Ese trabajo de formación que a través de las circunstancias, los problemas o las situaciones de nuestra vida, sean buenas o sean negativas, Dios está trabajando por nosotros. Dios está librando batallas por nosotros. Y Dios quiere que entendamos y conozcamos quién es Él. Una nota curiosa de la historia. Se dice que los libros de historia hablan acerca de ese acontecimiento desde la perspectiva de los egipcios. Y la historia dice que los descubrimientos arqueológicos de los obeliscos y otros registros indican que los egipcios no frecuentaron ese lugar cerca del Mar Rojo
durante 17 largos años después de que se produjo ese milagro. Le tenían temor al lugar. De hecho, no trataron de recuperar su predominio sobre Siria durante 22 años después de este incidente. No fue sino hasta 23 años después que trataron seriamente de restablecer su autoridad, porque eran una potencia mundial en aquel tiempo, restablecer su autoridad sobre Siria Oriental. Llegó a tener tanto impacto esto en el lado de los egipcios que causó miedo para ellos. No querían ir a ese lugar y por 17 años no se acercaron a ese lugar. ¿Sabe qué había dicho Dios en los versículos antes? En el primer versículo del capítulo 14 había dicho: yo me voy a glorificar con los egipcios y ellos van a conocer que yo soy Dios. Eso fue lo que Dios dijo. Usted lo puede leer en su casa. Yo soy Dios y yo me voy a glorificar con ellos a través de esto. Y esto es lo que está pasando. Ellos entendieron que ese Dios de Israel pelea por ellos. De hecho, cuando vieron la situación del mar y todo eso, dijeron: vámonos, porque este Dios de Israel está peleando por ellos. Y el pueblo de Israel dice que creyó en Dios. ¿Cómo está su fe? ¿Está usted quedándose realmente quieto? Porque quedarse quieto es darle a Dios todo el control de su vida, todo el control de sus finanzas, todo el control de sus pensamientos, todo el control de sus emociones, todo el control de sus problemas. Es dejar que Dios actúe en nosotros, que Dios nos instruya, que Dios nos dé paz en el corazón. Porque ya cuando tenemos la paz del Señor en el corazón y en nuestra mente, en nuestra vida, tenemos una perspectiva diferente. Cuando estamos en apuros, buscamos culpables. Cuando estamos en apuros, buscamos a quién le echamos la culpa y le decimos: por tu culpa estoy así, por tu culpa me pasó esto, si no hubiera comido esto, si no hubiera hecho esto, si no hubiera ido a tal lugar, no me hubiera pasado esto. Y empezamos a buscar culpables. Le culpamos al gobierno, culpamos a la pandemia, culpamos a las circunstancias, culpamos la economía, culpamos cualquier cosa. No aceptamos realmente que estamos en apuros y que nuestra mente está yéndose por un camino diferente. Dios quiere que nos quedemos quietos y le demos a Él todo el control. Yo quiero animarte esta mañana a que le des el control a Dios. Basta ya de luchar por ti mismo, por ti misma. Basta ya de esforzarte y haciendo cosas que realmente no te están llevando a nada. Estás dando vueltas nada más. Estás viendo el mar y estás viendo al ejército atrás. No estás viendo a Dios. Yo quiero animarte a que mires a Dios y confíes en Él. Él te puede dar lo que necesitas. Él te puede hacer lo que necesitas. Él te puede dar bienestar, Él te puede dar paz, Él te puede dar una vida diferente, una perspectiva nueva. Porque cuando tenemos una perspectiva nueva es cuando Dios obra y dejamos a Dios obrar en nuestra vida. Pero cuando estamos apurados, cuando estamos afligidos, la tormenta Él no nos deja ver más que el mar y el ejército atrás. Y Dios quiere que veas y te enfoques en Él. Dios quiere esto, que tú y yo le conozcamos. Pero ¿sabes una cosa? Para conocer a Dios, quién es Él, lo que puede hacer, tienes que estar quieto. Tienes que tranquilizarte y tienes que dejar a Él en sus manos el control de todo en tu vida. Así que quiero orar en esta mañana por ti y quiero pedirle a Dios que hay esperanza. Si has estado haciendo tus propias cuentas y luchas y tratando de hacer y librar tus propias batallas, es tiempo ya de parar y es tiempo de darle a Dios la oportunidad de hacer lo que solo Él puede hacer y que tú y yo no podemos hacer. Padre, en esta mañana oro por cada uno de mis oyentes y de todos los que están viéndonos, Señor. Oro, Señor, que
ministre sus vidas. Padre, quítanos esa arrogancia de pretender hacer las cosas y de pretender resolver nuestros problemas por nosotros mismos. Danos un corazón humilde para entender que necesitamos quedarnos quietos y darte a ti el control, Señor. Señor, queremos darte el control de todas las áreas de nuestra vida. Dile al Señor, en estos momentos, dile al Señor, ¿cuál es el área de tu vida en donde necesitas que Dios controle? Quizás sean tus emociones, quizás sea tus finanzas, tu soltería, tu matrimonio, tus hijos, el hijo ese rebelde que has tenido o el nieto que has tenido que se ha rebelado, que necesitas dejar en las manos de Dios, que Él tome el control. Dios lo va a hacer. Deja de hacer tus propios esfuerzos. Señor, ayúdanos a soltar el control que tenemos y ponerlo en tus manos. Y caer, Señor, en los brazos de nuestro Señor y Dios, nuestra roca firme, nuestro refugio, seguros de que Él va a ser mucho más allá de lo que podemos entender y comprender. En el nombre de Jesús. Amén y amén.